Esta es tercera llamada. Continuando con el segundo día de conferencias del Congreso Nacional de Gestión de Riesgos, a continuación tendremos la conferencia titulada El volcán Popocatépetl, a cargo del maestro en ciencias José Castillo Román. Me permitiré leer un poco de su currículum. El maestro Castillo Román es catedrático de la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro de la Unión Geofísica Mexicana, de la Sociedad Mexicana de Hidráulica, Sección Puebla y la Sociedad Latinoamericana de Riesgos. Se ha enfocado a líneas de investigación de las ciencias de la Tierra con la sociedad y medio ambiente, como son la prevención de desastres por fenómenos naturales, la geofísica ambiental, la geofísica de exploración y los sistemas de información geográfica, sí. Dentro de sus publicaciones más recientes destacan la elaboración del Atlas de Peligro y Riesgo del municipio de Zacatlán, Puebla, en colaboración con la empresa RIC Constructora SADCB, Cedesol. La publicación en una revista internacional de geología con el tema Limitaciones isotópicos y geoquímicos del estroncio, neodimio y plomo para el origen de los magmas en el volcán Popocatépetl y su relación con los campos volcánicos adyacentes. En el año 2011 participó en la elaboración del Atlas de Peligro y Riesgo del municipio de Cañada Morelos, Puebla, en la colaboración con la empresa Outweb SADCB Cedesol. En el mismo año también participó en la elaboración del Atlas de Peligro y Riesgo del municipio de Santiago Mihuatlán, Puebla, en colaboración con la empresa ProUrban de Cedesol. En el año 2012 colaboró en la elaboración del Atlas de Peligro y Riesgo del municipio de Zacatlán, Puebla, en colaboración con la empresa RIC Constructora SADCB Cedesol. Pues bien, con ustedes queda el maestro José Román Castillo. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días a todos y bueno, ahora me tocó entrar de emergente, así que es una plática elemental en cuestiones de vulcanismo, pero lo que quiero es plasmar algunas situaciones que se han ido presentando desde la reactivación del volcán hasta la fecha. Voy a empezar primeramente con unos conceptos básicos de lo que es vulcanismo para aquellos que no están familiarizados con la terminología de la vulcanología. Entonces, la que sigue, por favor. Primeramente, ¿cómo se forma un volcán? Es una estructura geológica formada por emisiones de material magmático proveniente del interior de la Tierra. Al introducir la placa hay una fundición parcial, el magma asciende por fracturas y llega a la superficie a una cámara magmática y posteriormente se generan, digamos, o llega a la superficie formando estructuras o cadenas volcánicas paralelas a la subducción. La que sigue, por favor. Un domo volcánico, siempre hemos de alguna manera escuchado en las noticias, está creciendo un domo en el volcán Popocatépetl. Bueno, ¿qué es un domo? Es una estructura magmática que crece en el interior del cráter, ¿sí? En algunas veces pequeño, otras veces muy grande, ¿sí? También a veces crece en las laderas del volcán y obviamente la destrucción de esto puede desencadenar algunos peligros como los que vamos a ver más adelante. La siguiente. Los tipos de erupciones, hay diferentes tipos de erupciones con las que estamos más familiarizadas por cuestiones de que siempre se presentan en las películas, inclusive son las de tipo hawaianas que generalmente forman flujos de lavas. El volcán Popocatépetl nunca va a formar este tipo de situaciones, ¿sí? Son magmas muy fluidos, estos de tipo basáltico. La siguiente, por favor. Tipo estromboliana, estas son espectaculares, generalmente si estás cerca por ahí tomas bonitas fotografías, ¿sí? Son bajas o tienen un nivel de explosividad un poco mayor que las anteriores, pero siguen siendo todavía de baja explosividad. La que sigue, por favor.
Las vulcanianas, estas ya presentan un nivel de explosividad mayor, debido a que su magma es un poco más viscoso, generalmente está asociado a magmas andesíticos y por lo tanto ya tenemos explosiones un poquito más potentes. La que sigue, por favor. Y obviamente las de tipo pliniano, que son erupciones bastante fuertes. Generalmente la columna puede llegar a alcanzar hasta 25 o 30 kilómetros arriba del cráter y depositar una gran cantidad de material y dejarla suspendida en la atmósfera durante mucho tiempo. Este tipo de erupciones son bastante catastróficas y obviamente generan la mayor parte de los peligros volcánicos cuando suceden en un volcán, como en el caso del Popocatépetl. La que sigue. ¿Qué peligros pueden salir de una estructura volcánica como la del volcán Popocatépetl, por ejemplo? Podemos tener material de caída, que es generalmente ceniza, es muy frecuente en explosiones que caiga este tipo de material, tiene un alcance mucho mayor. Los lahares, que son generalmente flujos de lodo que descienden por las laderas del volcán, y los proyectiles balísticos, que generalmente quedan sujetos o su impacto es muy cercano a la estructura volcánica, y los flujos piroclásticos, que son letales, como el que estamos viendo aquí en la imagen, flujos de lava, y por aquí me faltó que no apareció sismos volcánicos, que más adelante va a hablar el doctor Lermo sobre estos. La que sigue, por favor. Bueno, la ceniza volcánica, ya vemos, está clasificada de diferente manera, depende de su granulometría. Puede ser la PG de 64 milímetros o bloques mayores de 64 milímetros, y con la que estamos más familiarizada con respecto de la ceniza. La que sigue, por favor. Los proyectiles balísticos son estos bloques que arroja el volcán, generalmente caen muy cerca del volcán, afortunadamente. Hemos medido allá en la zona del volcán aproximadamente como de 3 o 4 metros de diámetro, este tipo de bloques que caen generalmente en un radio de 4 kilómetros. La que sigue, por favor. Los lahares, como dije anteriormente, son flujos de lodo que descienden por las laderas del volcán, generalmente asociados por la erupción. Cuando funde los glaciares, pues genera una gran cantidad de agua que baja por las barrancas y va incorporando una serie de escombros, y obviamente este flujo se hace muy viscoso, y todo lo que queda o cae dentro de pues es atrapado y triturado por la presión que ejerce. Generalmente tiene la constitución de un cemento, de una mezcla de cemento, por ejemplo. La que sigue, por favor. Y los flujos piroclásticos, que generalmente son muy letales, pueden ser fríos o calientes. Los fríos generalmente andan del orden de 100 o 200 hasta 300 grados centígrados. Generalmente descienden por las laderas del volcán por efecto ya sea de la destrucción de un domo o por un colapso de la columna. Al colapsarse la columna genera esta nube ardiente, y el impacto que causa en una población cercana pues es de devastación. La que sigue, por favor. Algunas imágenes de algunas ciudades que fueron alcanzadas por flujos piroclásticos. Después del flujo quedan completamente devastadas. La que sigue, por favor. Al igual que en los sismos, en el vulcanismo también hay una escala que es el índice de explosividad volcánica. Generalmente va de 0 hasta 9, dependiendo de la altura de la columna, de la cantidad de material que emite a la atmósfera, ¿sí? Y se van clasificando las diferentes erupciones de acuerdo a esa energía que va liberando, ¿sí? Obviamente, en el caso del volcán Popocatépetl, de la explosión del 21 de enero, se le asignó por ahí un BI más o menos de 3, generalmente es una de tipo vulcaniana. La columna fue, me parece que de 12 kilómetros de altura, ¿sí? De ahí en fuera, las diferentes explosiones que ha hecho el volcán Popocatépetl han caído en un índice de explosividad menor a 3. La que sigue, por favor. Bueno, ahí dice 18 años, pues una presentación que hice el año pasado, la que sigue, por favor. Historia reciente. ¿Qué ha hecho este volcán en la historia? Bueno, la hemos dividido la historia eruptiva de este volcán en histórica, reciente y la actual. La que sigue, por favor. Histórica, tenemos una gran cantidad de erupciones plinianas, de esas grandototas que mencionamos. Ha tenido generalmente 11, de las cuales han sido estudiadas muy pocas por Klaus Ziebe y otros investigadores de la UNAM, quienes han estudiado el impacto de este tipo de erupciones, y obviamente
la posibilidad de que si el volcán puede hacer una erupción de este tipo, ¿no? Obviamente por la gran cantidad de erupciones que tiene, seguramente tarde o temprano este volcán va a regresar a hacer una erupción de este tipo. La que sigue, por favor. Los flujos piroclásticos, bueno, los flujos piroclásticos que hemos cartografiado en la zona del volcán se encuentran en comunidades como Salicintla, San Pedro Benito Juárez, San Nicolás de los Ranchos, entre otras, más o menos en un radio que va desde hasta los 20 kilómetros hemos encontrado depósitos de este tipo de materiales. En el Estado de México también se han observado en Ejapa, Mecameca, San Rafael y Ecatzingo, y en Morelos, entre tela de volcán, también está asentada sobre depósitos de flujos piroclásticos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos un depósito de flujo piroclástico en Osolco. La que sigue, por favor. Entonces, Tochimisolco, perdón. Nuevamente, algunos lajares y flujos piroclásticos. La que sigue, por favor. Algunas cartografías hechas por Klaus Ibe que han demostrado que los lajares del volcán Popocatépetl han alcanzado dimensiones bastante grandes a partir del cráter, o sea, se han encontrado cartografiado en Amecameca y en algunas otras cercanías de Cuautla este tipo de depósitos de lajar. En el caso de las columnas plinianas, en la última erupción reportada por Klaus Ibe, dice que se presentó en 3 pulsos, uno generalmente hacia el norte, otro hacia el este, sí, que generalmente son las direcciones preferenciales a donde pudiera dirigirse una columna eruptiva de una erupción de tipo pliniano, esto por la dirección de los vientos que prevalece en la zona. Sí, entonces algunos depósitos, por ejemplo aquí vemos unos estratos negros que fue de vegetación calcinada por estos flujos piroclásticos históricos. Algunos depósitos de lajar cerca de San Pedro Benito Juárez. La que sigue, por favor. Entonces, la cronología de la actividad que se ha tenido, en la actividad reciente, digamos, desde 1994 hasta 2003 que generamos este gráfico, ha sido de una actividad efusiva. ¿Qué significa? Ha ascendido magma, ha generado un pequeño cuerpo y lo ha ido destruyendo constantemente. Entonces esto de alguna manera ha permitido que este volcán no genere una gran sobrepresión. Los domos que genera generalmente los destruye, ¿sí? Entonces solamente, por ejemplo, la erupción del 2001 generó un índice de explosividad 3, como les dije anteriormente. Entonces posteriormente hubo otra en el 2003 que también fue bastante intensa. Por ahí algunos dicen que alcanzó el base 3, pero otros no le dan una categoría, pero de alguna manera la que sí coincide y se ha reportado ahí por algunos investigadores del Instituto de Geofísica es la del 2001, que generó un flujo piroclástico que vamos a ver más adelante. La que sigue. Los proyectiles balísticos que generalmente emiten este volcán están al orden de 4 kilómetros, es donde se han encontrado grandes bloques. Por ejemplo, esta donde está la fotografía, el impacto de un bloque bastante intenso. La que sigue, por favor. Esta es la erupción del 22 de enero del 2001. Vean el hongo que generó, generalmente una altura de 12 kilómetros arriba del cráter, la sombra hacia la ciudad de Puebla, y obviamente esto se le dio un BEI 3, la que sigue, por favor. Generó flujos o lajares. Este es el lajar más o menos a 2 kilómetros antes de la población de Santiago Salicintla, ¿sí? Aquí algunos bloques que fueron incorporados al lajar, todavía calientes. Se ve aquí cómo está completamente seco y esto húmedo, todavía más o menos una temperatura como de 30 grados todavía lo mantenía. La que sigue, por favor. En el interior, los depósitos del flujo piroclástico que descendieron, tenemos aquí el flujo piroclástico alcanzó el bosque. Aquí están los depósitos, aproximadamente como 3 o 4 metros de espesor estos depósitos. Aquí vimos nuevamente aquí otro espesor donde lo medimos, y este flujo piroclástico, como se ve aquí, calcinó de alguna manera el bosque por donde penetró. La que sigue, por favor. Nuevamente otras fotografías del flujo piroclástico. Aquí se ve cómo ingresó al bosque.
Sí, la que sigue, por favor. Aquí hemos definido algunas zonas de impacto de los diferentes peligros que ha emitido. En verde tenemos las zonas de sismicidad, en rojo generalmente en la zona con mayor frecuencia de caída de ceniza, en gris es la zona, digamos, con frecuencia moderada de caída de ceniza, con eventos un poquito mayores, alcanza ya distancias mayores, y en flechas amarillas, trayectorias de los flujos o de los lajares o flujos piroclásticos, generalmente en esta dirección, hacia las poblaciones de Santiago Xalitzintla, principalmente, sobre la barranca Huiloa, la que sigue. Aquí es importante ver de toda esta historia eruptiva del volcán cómo se ha ido modificando el cráter y qué podemos esperar en las futuras erupciones. La que sigue, por ejemplo. 1927 teníamos un cráter bastante profundo, por ahí dicen que más o menos 200 metros de profundidad y con un lago en el interior. ¿Sí? Ya en el 2007 ya no es tan profundo, ya se ve aquí un pequeño cuerpo magmático, un domo. En el 2000, obviamente, este domo, que fue el que destruyó en el 2001, ¿sí? Y generó el flujo piroclástico anterior. Entonces, a lo largo de la erupción del 94, esta profundidad del cráter se ha ido modificando constantemente cada vez que genera un domo y lo destruye. Yo lo puedo ver, esto lo veo como que este cráter profundo servía como una barrera y una protección para que no salieran flujos piroclásticos, ¿sí? Y de algunos proyectiles balísticos, de alguna manera que se quedaron muchos escombros aquí y fueron llenando esta depresión del cráter. La que sigue, por ejemplo. Nuevamente algunas otras imágenes del cráter. Tenemos aquí un domo que está creciendo en el 2000. Nuevamente aquí un domo ya colapsado. 2001 un pequeño domo después de la destrucción del domo anterior que habíamos visto. Esta ya es de diciembre 12 de 2001. Sí, ya se veía, aquí estaba la huella del domo anterior que se destruyó en enero. Sí, y en el 2003 otra imagen del cráter. La que sigue, por favor. Nuevamente, cómo se ha ido llenando, ya no se ve esa profundidad del domo, del cráter, ya se ve prácticamente como una rampa, ¿sí? Y obviamente aquí donde siguen saliendo los gases. La que sigue, por favor. Un acercamiento de esto, se ve ya una rampa, ¿sí? No se ve tan profundo como se veía en la de 1927. La que sigue, por favor. La que sigue, bueno, aquí digamos el ascenso de magma al cráter pues, ha ido ocasionando o formando este llenado parcial del domo. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos esperar con un domo, con un cráter completamente lleno? ¿Sí? Entonces la que sigue, por favor. Nuevamente el cráter, un domo, ya es de mayo del 2012, la que sigue. Hay que recordar que hace un año tuvimos también una actividad explosiva. Actualmente el crecimiento de un domo en el interior del cráter, la actividad explosiva la hemos visto en los últimos días. Sí, bueno, esta actividad se debe principalmente a estos pequeños cuerpos y la destrucción de estos. Entonces la que sigue, por favor. ¿Qué pasa si el domo o el cráter del volcán Popocatépetl llegara a tener esta situación? ¿Sí? ¿Qué es, digamos, la tendencia a dónde va? ¿Sí? Veamos, en el 2007 teníamos una profundidad bastante de 200 metros aproximadamente. Ahorita ya no es solamente en esta, tenemos una gran profundidad que puede servir de escudo y de protección, sobre todo para los estados de México y Morelos, ¿sí? Sin embargo, para acá, hacia el lado de Puebla, pues prácticamente ya no hay una barrera que proteja de los proyectiles y de los flujos piroclásticos por la destrucción de un domo como este. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué esperamos con un domo? La que sigue, dale clic. Pues entonces empezaríamos a ver algunas cosas que no hemos visto hasta ahorita, como es flujos de lava que pudieran descender por las laderas del volcán. Afortunadamente, por las condiciones de viscosidad de los magmas del Popo, no serían esos grandes ríos de lava, generalmente se quedarían cerca de la estructura, porque es un magma muy viscoso. ¿Sí? La que sigue. También, si ya no tenemos esa protección de la barrera del cráter, los proyectiles balísticos pudieran tener un mayor alcance y obviamente superar, por ejemplo en este caso hicimos un ejercicio de un proyectil de 5 centímetros con una velocidad de salida de 400 metros por segundo, podría alcanzar distancias de 15 kilómetros. Ya en 15 kilómetros ya tenemos varias comunidades, ¿no? La que sigue, por favor.
Aquí está el radio de 15 kilómetros, ya tenemos varias comunidades en esa zona. La que sigue. También, ya al no tener una barrera en el cráter, vamos a tener mayor frecuencia de flujos piroclásticos. Hasta ahorita, en lo que va de la reactivación, solamente hemos medido los 3 flujos piroclásticos que descendieron en enero del 2001. ¿Sí? Entonces, la tendencia de ir llenando este cráter y destruyendo esos domos, pues vamos a tener mayor frecuencia de estos flujos piroclásticos. La que sigue, por favor. Las zonas de impacto, la que sigue, por favor. Bueno, generalmente hemos generado zonas de impacto. La zona 1, dale un clic, por favor. La siguiente, por favor. En esta zona generalmente es de destrucción casi total, ¿sí? Es la zona donde todos los peligros van a incidir, obviamente, flujos piroclásticos, lajares, proyectiles balísticos, en sí. Entonces, afortunadamente no tenemos comunidades en esa zona. El impacto podría ser más cuestión ambiental, ¿sí? En la zona 2, peligros asociados serían principalmente caída de ceniza, proyectiles balísticos, algunos flujos, oleadas piroclásticas, cuyo alcance superen los 12 kilómetros, sí podrían alcanzar estas zonas. Aquí sí ya tenemos poblaciones, algunas poblaciones un poco grandecitas y otras más pequeñas. La zona 3 son principalmente material de caída y presencia de lajares en zonas de barrancas y vibraciones sísmicas, ¿sí? En la zona 4, que ya es fuera digamos, entraría la ciudad de Puebla, principalmente espesores considerables de material de caída, posiblemente algunas vibraciones sísmicas dependiendo de la magnitud de los sismos, pero el principal, digamos, peligro o producto volcánico en la zona 4 sería la caída de ceniza. La que sigue. ¿Cuántos municipios están en esta zona? 17 municipios del estado de Puebla. Aquí hay que actualizar de alguna manera la información ya para el último censo. Esta es una información ya un poco más atrasada, pero entre los 3 estados tenemos en el estado de México 10 municipios, en el estado de Morelos 4. En total sumarían aproximadamente arriba de los 600,000 habitantes en una zona que podría ser impactada, ¿sí? De manera considerable en la zona del volcán Popocatépetl. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué pasaría aquí en Puebla? Generalmente nos enfocamos en la zona del volcán, allá en la zona cercana, pero ¿qué pasa en Puebla? Ya dijimos que Puebla está en la zona 4, lo que podría presentarse es caída de ceniza. Ya vimos que con una erupción menor al Bay 3 tuvimos una caída bastante considerable de ceniza en la zona. Entonces, bueno, si la erupción es en el día, tendríamos obstrucción de la luz solar, el día se convertiría en noche. Obviamente caída de ceniza abundante, precipitaciones con tormentas eléctricas. Generalmente este tipo de erupciones plinianas generan tormentas eléctricas y precipitaciones, ¿sí? Interferencia o falla en la red de telefonía celular por una gran cantidad de partículas en la atmósfera. Habría de alguna manera también cierta dificultad para la comunicación. Hay que recordar que las señales de las repetidoras de la televisión están cerca del volcán Popocatépetl, en la Sierra Nevada, entonces podría también haber alguna pérdida de la señal, ¿sí? Y obviamente en la ciudad de Puebla, caos vial por falta de visibilidad y por fallas en la red de semáforos. La ceniza puede ocasionar cortocircuitos y generar o dejar algunos sectores sin luz. Y si esto sucede en el caso de los semáforos, pues tendríamos alguna situación de caos en la vialidad. La población podría entrar en pánico por temor al evento volcánico y por falta de información del mismo. Hay que recordar que no hemos visto una erupción de este tipo, entonces ante lo desconocido, pues sí nos entraría una situación de pánico, y más si vemos cómo se está manifestando la columna eruptiva y que viene en dirección hacia el este, o sea, hacia la dirección de la ciudad. Y las personas con problemas cardíacos pueden tener consecuencias fatales por la impresión, por la gran cantidad de partículas en el aire. Se tenían problemas en los ojos, piel y vías respiratorias. Entonces, aquellas personas que son sensibles podrían tener algunos problemas de irritación de piel o de ojos. ¿Sí? La que sigue, por favor. Entonces, bueno,
Estas serían algunas conclusiones que sacaría. Actividad explosiva del volcán Popocatépetl presenta incrementos graduales de intensidad, ya lo hemos visto el año pasado y hace unos meses. No es posible definir el nivel de explosividad en las erupciones futuras del volcán. Sabemos que va a haber una explosión fuerte, no sabemos cuánto, sí, pero de acuerdo a la historia de este volcán se espera una erupción fuerte. Los impactos de la erupción cada vez son más intensos debido a los cambios en la morfología del cráter. Entonces, obviamente, en las futuras explosiones vamos a ver cosas que a lo mejor, o los alcances de estos peligros pueden ser un poquito mayor por las condiciones del cráter que ya presentamos. La siguiente. Con respecto a las zonas de impacto, el sector noreste usualmente presenta mayor peligro a ser alcanzado por los productos eruptivos. En el caso de la sismicidad, me gustaría decirle al doctor Lermo que si nos pudiera decir cómo está la situación sísmica en el volcán Popocatépetl. Doctor, por favor. ¿La presentas? Ok, entonces termino. Esta es mi última, me parece. Esta es mi última plática y le dejo la... Bueno, esta es una plática inoportuna, más bien es un reporte que di al comité asesor del volcán Popocatépetl en el Senapred. Soy miembro del comité y estábamos viendo acá voy a presentar la actividad sísmica reciente comparada con la actividad pasada. La siguiente. Bueno, lo que quiero resaltar, estos son varios trabajos, empezando, este es un trabajo de la actividad sísmica del volcán, son sistemas de fallamiento arriba del volcán. Esta es la sismicidad del 95 al 2006, entonces es un trabajo, es otra recopilación hecha por... estos son la sismicidad, este es en profundidad, su corte CS' de este a oeste, y este en profundidad. Entonces más o menos aquí está la parte del cráter, del conducto principal, y lo verde es la sismicidad que hubo de 1994 al 1999, que estudié yo el volcán a detalle. Entonces vamos a ver que la concentración de actividad sísmica estaba en este lado. Vamos a ver otra imagen que es Jalixintla, abajo de la población de Jalixintla, y este es orientado hacia el norte-sur y bajo el mismo cráter, ¿no? Entonces el problema era esta zona, que era un gran fracturamiento. Más o menos está alrededor de, si el volcán, esta es la parte más alta del volcán, está como a 4, más o menos esto estaría como a 4 o 5 kilómetros de profundidad, y más o menos el volcán, la cámara se supone que está alrededor de más de 6 kilómetros por esta zona. Lo resaltante de esto, lo que quiero llamar la atención, es la actividad reciente. No está cayendo en las zonas de antes, sino la entrada de magma ahora es más profunda y es precisamente de esta zona. Entonces eso es lo nuevo, es una nueva zona de apertura o nueva zona de entrada de magma, es por lo que ha cambiado. En trabajos pasados, este es un trabajo del 2011 de una francesa. Estas son una tomografía sísmica donde vemos que esta zona, lo más rojo quiere decir que es roca que tiene mayor velocidad de propagación, entonces menos fracturada. Hasta el 2000, hasta años anteriores, pues toda esta zona no había sido fracturada profundamente. El volcán ahorita, con esta entrada nueva de magma, nuevo fracturamiento, pensamos que es la zona que actualmente está fracturando a profundidades de 6, 7, 10 kilómetros. La siguiente. Este es otro trabajo de Aramburu, una tesis doctoral, nos muestra los esfuerzos existentes en el volcán. Tenemos extensión en esta dirección y una
extensión y dilatación. Entonces nos podemos ver que el sistema de fallamientos más bien es Noru-Suré. Entonces probablemente por eso teníamos la actividad sísmica en esta zona. Sin embargo, ahora pues está modificando su entrada de magma. La siguiente. Pues es otra toma, otra toma de la sismicidad. Lo que podemos ver aquí pues es en el 94 estaba concentrada en el centro, en el 94 tuvimos mucha actividad en esta zona. Entonces hay una pared muy débil hacia Jalixintla. Era de alto riesgo, actualmente ya no hay mucha actividad aquí, está concentrada acá y en la parte sur. La siguiente. Estos son los mecanismos, los estados de esfuerzo, los mecanismos que están sucediendo dentro para ver cómo están las paredes del volcán, etc. La siguiente. Bueno, este es de Google y como veíamos en San Pedro Benito Juárez, pues en esta zona teníamos el mayor fracturamiento, como a 4 o 5 kilómetros, el cual ha cambiado. Ahora tenemos en esta zona entrada de magma, más bien hacia el Distrito Federal. Entonces, lo único que podemos decir que es impredecible y que nos falta mucho estudio, más instrumentación sísmica, más aparatos por ahí arriba para detectar mayores inclinómetros, mayor instrumentación para poder tener un diagnóstico más real. Sin embargo, pues se está haciendo todos los intentos para ver el comportamiento del volcán. No podemos ni predecir todavía nada que va a suceder, pero estamos en investigación. Gracias. Bien, si tuvieran alguna pregunta para el maestro Lermo, para el maestro Castillo Román, si nos las pueden hacer llegar, por favor. Maestros, tenemos una pregunta. ¿Es bueno que el Popo tenga actividad, ya que se menciona que esto podría desahogar su energía? Efectivamente, pero bueno, que tenga actividad y pues se libera, pero si analizamos bien, como en estas gráficas que mostré, no es las mismas zonas. Entonces, apertura nueva de magma, entonces uno no puede decir que está liberando todo. Tampoco tenemos muchos estudios para decir que ya liberó todo o cuánto magma falta para liberar. Así es que yo creo que nos quedan muchos años todavía para tener conocimiento y para poder la peligrosidad. Yo creo que lo que debemos hacer es no bajar la guardia como pasó del 2000 al 2000. Yo creo que todo el sexenio de Fox y de Calderón bajó la guardia y pues con esta reactividad pues ojalá que se siga instrumentando el volcán. Gracias. Gracias, maestro. Tenemos otra pregunta. ¿El volcán contribuye al cambio climático? ¿La ceniza contiene metales pesados? ¿Y cuál es su impacto en Puebla? Bueno, con respecto a si influye en el cambio climático, obviamente que una erupción volcánica de tipo pliniana emite una gran cantidad de partículas a la atmósfera. Muchas de esas partículas quedan suspendidas por años, ¿sí? Y pueden sufrir cambios cambios de clima en algunos sectores, en algunas partes del mundo. Hay que recordar, por ejemplo, en el monte Pinatubo, sus cenizas o sus partículas quedaron suspendidas por años y hubo cambios considerables en algunas partes de Rusia. Lo mismo en el caso de la erupción de Chichonal en el 90, también fue una erupción de tipo pliniana, generó una gran cantidad de partículas suspendidas en la atmósfera, le dieron como 3 vueltas al planeta y tardaron años en precipitarse. Entonces, todas estas emisiones volcánicas contribuyen en cierto momento a cambios climáticos globales, ¿no? Gracias, maestro. Y tenemos otra pregunta que dice: ¿cómo identificar fallas normales a través de Google Earth o recorridos de campo? ¿Y cómo saber su profundidad?
Bueno, si vemos cualquier mapa geológico estructural, vamos a ver una cantidad de fallas. Saber si están activas o no activas, pues yo creo que es nada más con una instrumentación geofísica, con instrumentos como son los sismógrafos. Con eso podemos ver cuál es el estado de esfuerzos, cuál de tantas fallas que uno mapea en los mapas estructurales, cuáles son las que están activas, cuál sería el régimen actual. A grande modo sabemos cómo está, por ejemplo, el volcán o cómo está en el Valle de México por la red que tenemos. Sin embargo, pues esta va cambiando incluso con el tiempo. Gracias, maestro. Y la última pregunta, con respecto a su opinión, ¿es factible el cambio del semáforo de fase 3 a fase 2? Bueno, sí se le dio eso, no tanto por, o sea, no es tanto por el que se haya disminuido el riesgo es el mismo. El problema es el pronóstico de una posible mayor actividad. Actualmente tenemos la actividad el mismo régimen que hemos tenido, incluso en algunas BTs o eventos ahí ha incrementado un poco. Sin embargo, mantener la cantidad de gente en estado de alerta, pues como esto puede ser un periodo mucho más largo, pues se cambió el semáforo. Sin embargo, hay que recordar que no es porque se haya disminuido la actividad sísmica ni la peligrosidad. La peligrosidad está igual, hay que tener mucho cuidado, precaución, saber las autoridades, y más vale que tomar ese tipo de precauciones. No ha cambiado absolutamente la peligrosidad del volcán. Maestros, pues en nombre del director de Protección Universitaria, el ingeniero Octavio Vázquez López, les damos las gracias por habernos apoyado en este Congreso de Gestión de Riesgos, por habernos apoyado con sus conferencias. No estaban programadas, pero los maestros accedieron a estar aquí con nosotros, por lo cual les pido un fuerte aplauso para ellos. Bien, y siguiendo con nuestras conferencias, al maestro José Castillo le tenemos su regalo, su reconocimiento. El maestro nos va a apoyar al rato con otra conferencia, así que no se va a ir con las manos vacías, maestro. Le estamos haciendo un arca para que sea doble su regalo. Un fuerte aplauso para el maestro, por favor.